Nicolás, a ver, explícanos un poco, ponernos en contexto. Primero le voy a pedir a Jairo que nos ponga en contexto algo que generó mucho malestar durante el fin de semana. Sí, porque la semana pasada hubo un acuerdo paritario para los trabajadores del Congreso de un aumento del 40% después de que los salarios de los trabajadores del Congreso estuvieran congelados desde fines del 2019 y se abrió una polémica porque, y ahora le vamos a preguntar a Nicolás, está abierta la posibilidad de que se traslade ese aumento del 40% a los diputados y a los senadores. Y digo, está abierta la posibilidad porque hasta ahora regían dos resoluciones que iban siendo consecutivas, una de la época de Monzó y otra renovada por Massa, que frenaban cualquier traspaso del aumento paritario de los trabajadores del Congreso a los diputados, en este caso, y también en otro caso a los senadores. Ahora esas resoluciones vencieron y está abierta la chance, si el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a pedido de los bloques, acepta, habría traslado del aumento del 40% a los diputados. Solo diputados. Lo mismo con los senadores. Lo que pasa es que los senadores, a mediados de mayo, y tal vez está bueno que opine Nicolás, votaron una ley por la cual, o una decisión por la cual cualquier aumento que les toque lo van a donar a entidades de salud pública. O sea que el Senado, por más de que les toque el aumento o no, se defina, está cubierto sobre eventualmente qué pasa con ese aumento. Lo que sí se está definiendo ahora, y me lo confirmaban recién antes de salir al aire, es que diputados en la presidencia tienen que definir con los interbloques si esta vez, después de que estén congelados los haberes de los diputados desde diciembre de 2019 para acá, van a tomar para sí el aumento del 40%, que es lo que algún diario lo dio en la tapa como ya confirmado y todavía no lo está, porque en un contexto de mucha sensibilidad, de mucha crisis social, un aumento del 40%, como el que no está teniendo nadie este año, salvo camioneros o bancarios que ahora están reabriendo, suena fuerte, aunque cualquiera te podría decir, bueno, pero pará, la inflación... Claro, no tuvieron aumento el año pasado. Desde el fin de 2019 es menos que la inflación. Le preguntaba a Javi Calvo, le digo, ¿es obsceno? Me dice, más que obsceno es inoportuno, ¿no? Esa fue la palabra que usaste. A mí me parece, digo, que hay varios temas, ¿no? Primero, este tema del aumento o posibilidad de aumento, ¿no? Porque obviamente para los trabajadores del Poder Legislativo nadie discute que haya un aumento, sino más bien cuánto han perdido las trabajadoras y los trabajadores del Poder Legislativo y de todo el país, ¿no? Ahora, el tema de la dieta de un diputado, este es una de las dietas, son 183.000 pesos. No lo llegamos son 183.000 pesos sin el desarraigo, sin el dinero que otros diputados cambian por pasajes, ¿no? Entonces nosotros venimos planteando hace tiempo que un diputado, una diputada cobre lo mismo que lo que cobra un trabajador, ¿no? Hemos puesto una maestra con 20 años de antigüedad, no porque consideremos que hoy un docente cobre un salario justo, ¿no? O como la mayoría de los trabajadores hoy los salarios están más que devaluados, sino porque creemos que un legislador, un funcionario político, tiene que cobrar lo mismo que lo que cobra una persona común, trabajadora, ¿no? No tiene que ser un privilegiado como desde siempre ha sucedido y como todos los bloques mayoritarios siempre han avalado que sea un privilegio. Nunca tuvieron ni siquiera han puesto a discusión nuestro proyecto. Hay otros compañeros de izquierda que proponen, por ejemplo, que sea igual al salario de una directora de escuela. Bueno, hay distintas propuestas en este sentido, pero jamás siquiera se sentaron a discutir, es decir, a defender que ellos tienen que tener un privilegio. A decir, no, nosotros somos diputados. A veces te dicen, no, ¿cómo vas a comparar la responsabilidad de un diputado con una maestra o con una médica, un médico? Digo, justamente de lo que se trata es de terminar con ese privilegio, ¿no? Con esa cuestión meritocrática, porque yo creo que valoro tanto el trabajo de un docente, de un enfermero. Diputado, pero ¿no suena medio demagógico eso? No, demagógico es lo que sabiendo que no se va a llevar a la práctica, quedan bien gratis. No, nosotros, mira, esta postura la hemos tenido siempre. De hecho, es un planteo que surgió en la Comuna de París de 1871, ¿no? Donde todo funcionario político, el primer decreto es que todo funcionario político cobre lo mismo que un trabajador, ¿no? Es decir, que un obrero calificado en aquel momento. Bueno, ese planteo lo hemos hecho siempre, porque para nosotros es así, no es ninguna demagogia. No, esa parte sí, pero creo que Javier dice salir a patalear sabiendo que lo van a hacer, claro, digamos, que no lo van a... Mira, muchas veces nosotros esta denuncia no la hicimos ahora, la hacemos siempre, ¿no? Por ejemplo, te digo, en Mendoza, nuestros compañeros, Lautaro Jiménez en la legislatura planteó terminar con el desarraigo durante la pandemia. Los legisladores que cobran desarraigo y no viajaron nunca,
Desarraigo es lo que la Nata llama extraña mucho y entonces le dan, digamos, a ver, ¿cómo vas a cobrar el desarraigo si vos no estás viajando desde tu provincia, en este caso, bueno, en Mendoza, desde el interior de la provincia, no lo estás usando? Bueno, se siguió cobrando por parte de muchas diputadas y diputados. Entonces, muchas veces hemos planteado esta denuncia y han tenido que retroceder, ¿no? Ahora, no es ninguna demagogia, es un planteo claro. La demagogia la hace Patricia Bullrich, que dice, el aumento de los diputados. Ella fue diputada y jamás aceptó poner a discusión nuestro proyecto, nunca planteó que las dietas eran un privilegio, tuvieron 4 años en el gobierno, fue funcionaria, ministra de Seguridad del gobierno de Macri, nunca pusieron a discusión. Ellos hacen demagogia, en realidad, porque el acuerdo que tienen es que exista una casta política al servicio, ¿no?, de los grandes grupos económicos, que cobren discurso, como gerentes. Que cobren yo entiendo la injusticia de lo que ganan los maestros, los médicos, los enfermeros, que lo hemos visto ahora durante la pandemia, pero el discurso de la casta política que tiene privilegios, en un punto no es antidemocrático. Lo que quiero decir es, ¿qué pasa si vos tenés legisladores que ya hoy 180.000 pesos, después hablemos de los demás agregados, ¿no? Si vos los ves con tipos de responsabilidad menor, pero importante en empresas privadas, están por abajo, o sea, está por abajo un legislador de lo que gana un gerente de banco, de lo que ganan tipos que no tienen la responsabilidad de hacer leyes. Lo que digo es, bueno, no hay un riesgo ahí de siempre dañar... Siempre y cuando trabajen haciendo leyes que obviamente no, si después el legislador es vago y va de martes a jueves y se rasca, gane lo que gane, va a ser mucho. Por eso, a ver, claro. El concepto es que no sea un privilegio, ¿no? Nosotros cobramos lo mismo que un trabajador y el resto de la dieta... ¿Pero no habría que subir el sueldo de los trabajadores? Por supuesto, eso es lo que hemos planteado siempre. Pero no bajar el sueldo de los legisladores. No, a ver, el concepto es el siguiente, que todo legislador, funcionario político, cobre lo mismo que un trabajador. Que vivan como un trabajador. Si cobraran 50.000 pesos, como cobramos nosotros y el resto de la dieta la destinaran, no se cobrara una dieta abultada, nosotros la destinamos a aportar a la lucha de los trabajadores porque no quieren discutir este proyecto, ¿no? Entonces esos recursos van a distintos fondos de lucha, aportamos al Fondo de Lucha de los Trabajadores de la Salud de Neuquén, que tuvieron 60 días de lucha. ¿Qué haces? Para que la gente lo sepa, vos recibís los 180 lucas... 50.000 pesos y el resto lo destinamos a fondos de lucha de distintos sectores trabajadores, causas populares. Entonces, ahora, ¿qué consideramos? ¿Es voluntario eso de parte de o es un acuerdo partidario? Eso hace, por ejemplo, mi compañera Miriam Bregman cobra también 50.000 pesos y destina el resto de su dieta a aportar a distintas causas populares. Lo mismo los diputados del PTS, bueno, el Frente Izquierda. Entonces, esto es un principio nuestro, un acuerdo y un principio nuestro desde siempre. Ahora, 50.000 pesos. Yo considero que un trabajador debería ganar hoy lo que dice, como mínimo, lo que dicen los trabajadores de ATE INDEC, que estipulan la canasta básica para una familia trabajadora en 95.000 pesos aproximadamente. Porque la canasta de pobreza, que está alrededor de 60.000, no contempla, por ejemplo, el alquiler y otras cuestiones que los trabajadores de ATINDEC construyen siempre esta canasta, ¿no?, que hacen y agregan todas estas cosas que son elementales, ¿no? Si usted, el que paga alquiler sabe, los que pagamos alquiler sabemos lo que cuesta, el porcentaje del salario que representa. Ahora, ¿vos también los crees, aumentos, digamos, que hacerlo en este momento es inoportuno? Yo, ni hablar, a ver, ajustaron a los jubilados. Porque hay que decir, hay un ajuste sobre los jubilados que son el principal grupo de riesgo frente a la pandemia. Ajustaron a los trabajadores estatales que le dieron una paritaria en 6 cuotas. 6 cuotas, muy por debajo de la inflación que ya está proyectada, ¿no es cierto? Ahora aumento al monotributo. Bueno, un ajuste a todos los sectores del pueblo trabajador, ¿no? En medio de la pandemia además. El presupuesto nacional tiene un ajuste en términos reales del 11,8% en salud. Cuando le dije al ministro Guzmán el año pasado, en octubre, ¿por qué usted dice que se va a eliminar el paquete COVID? Se eliminó el IFE, por ejemplo, que nosotros criticamos porque era poco, 10.000 pesos que no eran mensuales tampoco, ¿no es cierto? Para la cierto? economía informal. Entonces, claro, entonces yo lo que digo es, se ajusta al pueblo trabajador y se mantienen estos privilegios que obviamente acá no está. Los recursos que van a los diputados, senadores, no es el grueso del dinero o de los recursos que se fugan los grandes grupos empresarios, a los que defiende Bullrich, a los que defienden desde el PRO haciendo demagogia. Por supuesto, lo que hay que hacer es tomar medidas de fondo. Pagar la deuda, 2.200 millones de dólares le pagaron al Fondo Monetario desde que asumió este gobierno. Esa es una decisión política, porque el gobierno dice, bueno, la herencia de Macri. Pero Nicolás, sí, eso no tiene, digamos, no está relacionado con el aumento, ¿no? Digamos, no es que le vas a pagar o le vas más o le vas a pagar menos y que van a cambiar. Lo que yo te quiero decir, Romina, es que no es que este planteo que nosotros hacemos, si estos recursos no se fueran a los diputados, no es que vos resolvés todos los problemas económicos que tiene la mayoría del pueblo trabajador. Para eso hay que tocar los intereses
de los que están detrás de los principales partidos, que son los grandes grupos económicos. Y eso es lo que no se hace. ¿No es un discurso antipolítica? No, para nada. El discurso antipolítica, estamos en las antípodas del discurso antipolítica que hace la derecha. ¿No es un discurso anticapitalista en un país capitalista? Nosotros somos una fuerza anticapitalista, por supuesto. ¿Y cómo, somos una fuerza se hace política anticapitalista en un país capitalista? Alberto Fernández dijo que hay muchos errores, el capitalismo nos llevó a buen puerto. No, olvidá. Bueno, lo dijo. Olvida. A mí a mí me causa gracia cuando dicen que el gobierno... Está con ustedes, Alberto, del Caño al final. Que el gobierno es anticapitalista. No, han defendido, a ver, defienden los intereses de los grandes grupos económicos, pero no es que lo diga yo, digo, eso es lo que se ve en la realidad. Se ve en la realidad. El gobierno dice la pandemia. Ustedes recordarán que la primera medida que tomó, una de las primeras medidas fue suspender la movilidad jubilatoria. Todavía no había pandemia. ¿Qué hacía con eso? Que el aumento que por primera vez la fórmula de Macri, que nosotros rechazamos porque implicó un ajuste de 100.000 millones de pesos, le iba a dar un aumento un poquito por encima de la inflación después de todo lo que perdieron. Un gobierno que llegó diciendo que se iba a recuperar lo perdido con Macri, lo primero que hace es suspender eso para que el aumento no sea por encima de la inflación. Y eso es lo que sucedió. Ajustaron a los jubilados. Y después siguió eso, ¿no es cierto? Lo vimos con la nueva movilidad ahora, que se lo dijimos. Pongan una cláusula para que no pueda ser inferior a la inflación. Se negaron. Entonces digo, hay una realidad y por eso creo que sí. Nosotros somos anticapitalistas, porque en esta realidad de pandemia en el mundo se demuestra más que nunca que el capitalismo es un sistema irracional. Mañana tenemos una reunión con los laboratorios, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Convocada, ¿cierto? No va a ir AstraZeneca, ¿no? Uno de los laboratorios que comprometió vacunas que llegaron tarde, ¿no? Ahora están llegando vacunas, pero nosotros dijimos que se declare de utilidad pública, que se pongan todos los recursos necesarios del Estado, se invierta para que se fabriquen vacunas acá, para que esas vacunas se envasaran acá. No se hizo y se podía haber vacunado. No va, no sabía. No, por ejemplo, negligencia es lo que... Ellos cometieron negligencia realmente, porque prometieron vacunas y no cumplieron con los plazos, y eso significa vidas humanas. Entonces, el tema de las patentes, ¿no? Las patentes, la propiedad intelectual de las vacunas, es otro de los temas obviamente, más anticapitalista que nunca. Un sistema que privilegia las ganancias de un puñado de laboratorios, de Pfizer, de cual el PRO son lobistas, de AstraZeneca, de todos esos laboratorios que se quedan con enormes ganancias. Alberto Fernández, como dicen mis compañeros, al FIT, date por ganada esta pelea. Una batalla cultural la ganó. Nico del Caño, muchísimas gracias por estar acá, ex candidato a presidente. Sí. También te cuento que en pocos días, el jueves, roto en mi banca, dejo de ser diputado, va a asumir otra compañera, Mónica Slotauer, que es trabajadora ferroviaria, porque es parte de los acuerdos del Frente de Izquierda, que también hizo mi compañera Miriam Bregman esta semana. Va a ser bastante ruido, así que te despedís acá de la banca. Así es, rotamos como siempre hace el Frente de Izquierda. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.